Hey, muy buenas familia y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Jorge Hudson y en este vídeo vamos a ver el módulo de indexación del Search Console. ¿De acuerdo? Así que vamos al lío. Ya vimos en el primer... Si no te has visto la primera clase, digamos, el primer vídeo de Search Console donde veíamos estas tres primeras opciones, te recomiendo que te lo veas y luego ya vengas aquí. Pero bueno, vamos a empezar con este módulo de indexación que contiene pues cuatro apartados. Tiene páginas, páginas con vídeos, sitemap, retirada de URLs. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí ya de momento pues hay mucha amiga. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos viene a dar es un informe, digamos, una serie de datos de las URLs que tenemos indexadas y sin indexar. ¿Vale? Hay varios estados que Google te muestra. Entonces, ¿cuáles son esos? Eh, Serían estos de aquí. Por ejemplo, dice excluida por una etiqueta no index. Pues aquí si vais, estas URLs normalmente serán URLs que no están indexadas, no tienen una etiqueta no index. Aunque sería lo suyo inspeccionarlas para asegurarnos de que así es. No se ha detectado se ha detectado la etiqueta no index. Podríamos mirar esta URL también incluso. La podríamos mirar aquí. Hacer un control U y buscar, ¿ves? Aquí está, no index, está como no index esta URL del blog, ¿de acuerdo? Así que no está indexada porque nosotros no hemos querido indexarla. Luego el sobre mí tampoco está indexado, el contacto tampoco, aviso legal tampoco, hasta aquí todo perfecto, ¿vale? Hay URLs que hay gente que recomienda indexar las políticas de privacidad, cookies, aviso legal, pero yo no lo suelo hacer, ¿de acuerdo? Así que, porque al final son URLs que no vas a posicionar por nada, no tienes intención de posicionar esas URLs, entonces ¿para qué indexarlas? Luego tenemos páginas con redirecciones. Por ejemplo, aquí esta URL, si yo le doy, me dice que es el CTR. Y esta redirección, por lo visto, pues no está bien implementada. O sea, porque esta URL ya no se llama así. ¿Vale? Esta URL sería algo como... si no me equivoco, sería algo así. ¿Veis? Entonces, esto es algo que suele pasar eh, si por ejemplo, ahora con vuestro WordPress pues hay alguna actualización de algún plugin o lo que sea, creo que es más cuando se actualiza WordPress, muchas veces te desaparece, se te actualiza el htaccess y estas redirecciones que tú has hecho se te borran. Entonces lo suyo siempre es que tenga a mano las redirecciones que hayas hecho para por si desaparecen del documento htaccess, ¿vale? De ese archivo. De hecho me lo voy a apuntar porque eso es importante hacerlo. No se ha encontrado las URLs que dan 404, que son páginas que no existen, pues que es el SEM, por ejemplo, la mejor conjunta SEO feed y que es el Black Hat SEO. A ver, estas me dan 404, pero estas URLs realmente deberían dar un 301, deberían redireccionarme a la URL actual. Así que eso lo tengo que corregir. ¿Veis cómo esto es importante? Controlar la indexación. Porque si no, tendremos URLs indexadas posiblemente con 404 y todo eso. Al final, bot, cuando tenemos ya una web muy grande, no nos interesa que pierda tiempo en URLs que dan error. ¿De acuerdo? Tenemos un presupuesto de rastreo que ya hablaremos en otro vídeo. Luego tenemos aquí quiero hacer hincapié en que os quedéis con la copla porque fijaros que dice estado, o sea, rastreada actualmente sin indexar, descubierta actualmente sin indexar. ¿Qué significa esto? Mira, descubierta
es cuando tú, o sea, tú cuando envías tu propiedad a Google, lo que deberías hacer sería enviar un sitemap con toda, o sea, un mapa del sitio con todas las URLs de tu sitio que quieres indexar. Entonces, cuando la ha descubierto es que Google sabe que está ahí, que están aquí, la hoja de ruta, en el mapa del sitio. Pero todavía no las ha rastreado. O sea, en este momento solo sabe que existen, pero no las ha rastreado, por tanto tampoco ni las va a indexar. Y luego tenemos otro estado que es rastreada actualmente sin indexar. Eso quiere decir que ha pasado por la URL y por alguna razón pues no la ha indexado. Por ejemplo, esta de aquí que dice diccionario SEO, vamos a hacerle un site. Esto es una forma de comprobar si está indexada. Bueno, aquí aparece como que no, como que no está indexada, pero realmente sí lo está. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también podemos, si vemos que no coincide lo que dice que está desactualizado, podemos darle a validar la corrección y estas desaparecerán, ¿vale? Cuando Google verifique que esto ya no es correcto, que ya está, digamos, corregido el problema, ¿de acuerdo? Entonces nosotros aquí, si le diésemos, podemos inspeccionar la URL. Dice que, como veis, dice que la URL no está en Google, ¿vale? Pero sí está. Entonces, nosotros podemos también darle a probar URL publicada y podemos ver si está o no. Dice que la URL está disponible para Google. Entonces, aquí no hay ningún problema, por tanto nosotros la podríamos indexar o sea, mandarle a indexar y que indexe, ¿de acuerdo? Entonces, aquí te dirá si está publicada o no, y aquí te dice si está disponible, y si hay algún problema aquí también te lo va a decir. Bueno, visto lo que los diferentes estados que te muestra Google con las páginas indexadas y no indexadas, podemos pasar a las páginas con vídeo, que viene a ser un poco lo mismo, más de lo mismo, pero aquí no tenemos todavía datos de ningún de problemas que haya con las URLs donde existen vídeos. Entonces tenemos todas las páginas con vídeo indexadas, por ejemplo. Estas tres que hay aquí están indexadas sin problema. Y básicamente pues lo mismo que antes. Podría salirnos errores como estos. Luego, dicho lo cual, tenemos el tercer punto de la indexación, los sitemaps. Los sitemaps son súper importantes, ¿vale? Cuando tú montas tu web, creas tu web y la vas a indexar por primera vez, lo importante es que el sitemap esté primero, que tenga todas las URL que al final queremos indexar, y una vez que el sitemap está correcto, pues entonces enviarlo por aquí, que es tan fácil como decirle sitemap barra index.xml, la dirección donde esté vuestro sitemap, vaya. Yo como ya lo tengo, pues no me lo vuelve a hacer, ¿de acuerdo? Pero aquí pues tenemos también información que viene a ser el nombre del sitemap, la URL o el slug del sitemap, el tipo, que es un índice, ¿vale? Podría ser un tipo de, por ejemplo, un sitemap de categoría, un sitemap de página, o sitemap de imágenes, de vídeo, ¿de acuerdo? Luego tenemos cuando se envió, como nosotros lo acabamos de enviar el 6 de junio, pues aparece aquí que el 6 de junio fue la fecha de envío. Luego tenemos la última lectura, que es la última vez que Google pasó por el sitemap. Hizo una lectura del sitemap para ver si hay algo nuevo, ¿vale? Cuando rastrea y tal, pues eso.
Luego, el estado, pues es correcto, podría ser incorrecto. Normalmente hay veces que cuando tú la mandas por primera vez, la web, aquí te va a dar error de que no se manda bien y tal, pero eso no pasa nada. Muchas veces, o sea, si lo tenéis bien y es accesible la URL y todo, no debería de dar problemas. Si da problemas, si da aquí que no lo detecta o lo que sea, esperar un poco hasta que lo detecte, ¿de acuerdo? Pues lo podéis enviar y decir el sitemap no error del sitemap, ¿vale? Y que os quedéis un poco, pero no pasa nada, al final lo acaba pillando. Lo que interesa es que al final el estado sea correcto. Entonces luego, aquí tenemos páginas descubiertas y vídeos descubiertos. Y como, a ver, aquí no aparecen los vídeos descubiertos, pero bueno. Páginas descubiertas al final son las páginas que nosotros en nuestro sitemap pues tenemos, ¿vale? Sitemap barra index.xml. Pues tenemos la category sitemap que tiene una URL indexada, tiene la de páginas que tiene 2, ya serían 3, y aquí hay 27. Entonces, pues ya tenemos 30 URLs descubiertas. O sea, está todo bien. Luego ya a partir de aquí, pues irá descubriendo nuevas páginas a medida que vayamos creando nuevo contenido y tal. Esto sería el apartado de sitemap, no tiene mucho más. Podemos también eliminarlo, ¿vale? Podemos coger y venir aquí, y una vez que venimos aquí le damos a retirar el sitemap y lo retiramos, ¿no? Y ya está. Pero si no es necesario, ¿para qué lo vas a borrar? ¿Vale? Entonces, por último, tenemos también el apartado de retirada de URLs, que dice retiradas temporales, contenido obsoleto, filtro de búsqueda segura. Nosotros podemos aquí solicitar que se retire de forma temporal una URL específica. Por ejemplo, esta de aquí. Por ejemplo. Entonces, si yo le doy aquí a retirar esta URL, le tendría que dar a enviar la solicitud y entonces Google la retiraría de su índice temporalmente. Pero esto ya os explicaré. Yo esto no lo utilizo, pero ya os explicaré cómo desindexar una URL correctamente. ¿De acuerdo? Para desindexar una URL básicamente es con una redirección 410 y ya y retirarla de tu página, borrarla de tu WordPress, por ejemplo, ¿vale? Con eso bastaría. Así es que esto sería, llegado a este punto, ya hemos visto todo el módulo de indexación. En el próximo vídeo veremos el módulo de experiencia de página y hablaremos de Core Web Vitals, ¿vale? Así que si te ha gustado este vídeo, dale un buen like a este vídeo, suscríbete y nos vemos en la próxima.